Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Un extenso round por las redes sociales se produjo tras la publicación por parte del panelista de Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera, de un tuit que aludía a la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejos, y que se ha tornado un ejemplo contundente del fenómeno mundial de las fake news. Las noticias falsas, las que por su naturaleza contagiosa y purulenta suelen propagarse con mucha rapidez y extensión. Claro, y es información cotejada y verídica. En el tuit publicado por De la Carrera se difundía una noticia de un medio español de dudosa credibilidad con el título "Comunista chilena defiende el derecho a la pedofilia". Lo que es falso, naturalmente. Bueno, la diputada, por su parte, dijo que resultaba vergonzoso que los comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa, de esas características, además, de escándalo, de vergüenza. Bueno, me quedo en este punto porque si bien la parlamentaria se dirige directamente a Gonzalo de la Carrera, el panelista de Agricultura, bueno, yo creo que podemos ampliar el ejercicio a todos y cada uno de nosotros, porque hoy, gracias al celular, a las redes sociales, todos de alguna manera generamos y replicamos contenido ajeno. Sabemos que es fácil y muy rápido tomar un mensaje y solo reenviarlo, pero no hay un poco de pudor, no hay un chequeo, no hay un poco de rigor. Quizás yo lo digo muy de cerca porque yo soy periodista, pero en general, en esta altura, todos somos un poco periodistas, ¿no es así? Bueno, y solo pensar en la mera posibilidad de quedar en evidencia si lo que compartimos es una mentira y que agrede o ofende a una persona o que la deja muy mal parada. Bueno, creo que el ejercicio debe partir, por supuesto, de los medios de comunicación, los primeros que tenemos la responsabilidad, y de los comunicadores que tenemos la responsabilidad de una cámara, un micrófono. Pero sin duda, parte del combate a esta verdadera enfermedad social moderna es que pensemos un poco antes del clic o del reenvío fácil. ¿Nos hace sentido lo que estoy diciendo o es muy raro, es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿No hay nada que nos parezca sospechoso en esa información? Bueno, quizás así agudicemos otros sentidos y de paso haríamos una tremenda contribución a la democracia y no hacernos daños unos al otro con información que no tiene una fuente creíble. Habrá muchas alternativas de medios hoy día, sin duda, esa es la tendencia mundial, pero otra cosa es tomar información de medios creíbles. Nunca nadie va a dudar del New York Times, aunque se podrá equivocar alguna vez. Nadie podrá dudar de los canales abiertos tradicionales de este país que son serios y creíbles. De prensa escrita, que le puede gustar o no, pero son serias y creíbles. Entonces agarrarte un Facebook, agarrarte un Twitter y darlo por hecho, hay que ser muy, muy cuidadoso. Bueno, el presidente Donald Trump mantiene su postura y prometió este martes que no reabrirá el gobierno hasta que obtenga los $5.000 millones que exige al Congreso para financiar el famoso muro fronterizo con México, parte de su campaña. Y no se lo olvidó, algunos creían que a Trump se le iban a olvidar algunas cosas de la campaña. Persiste. Bueno, esto va a cumplirse el cuarto día del cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos. Fin de año ajetreado para el país del norte. Además, desde el anuncio del retiro de tropas desde Siria y la sorpresiva visita que realizó este mismo miércoles el propio Trump a Irak, conversaremos de esto con el analista internacional Guido Larsson. Y hoy se entregaron los resultados de la prueba de selección universitaria, la PSU, dando inicio al proceso de admisión 2019 para las más de 264.000 personas que rindieron esta prueba, este examen, con tanto estrés, quizás más estrés del que debiera, ¿no? Pero bueno, sin embargo, problemas en la página web del DEMRE han impedido que algunos estudiantes puedan hacer sus postulaciones dentro del plazo, aunque todavía no termina el plazo, tranquila. Esta noche, en Vía Pública, queremos conocer más detalles de las propuestas que se han dado a conocer en la mesa de expertos para mejorar este sistema único de admisión, que es muy segregador por nivel socioeconómico, que es segregador entre hombres y mujeres. Bueno, para eso va a haber expertos que nos ayudarán a dilucidar esto y a mirar un poco hacia el futuro sobre las pruebas de selección universitaria. ¿Vamos a la pantalla? Y la pregunta del día es si crees que el Congreso de Estados Unidos cederá ante las presiones de Trump
para poder así construir el muro en la frontera con México, ¿sí o no? Esa es la pregunta a la cual están invitados a participar esta noche en Vía Pública. Hacemos una pausa y volvemos. Un momento, porque Donald Trump en el centro de la noticia, usted dirá, pero eso no es novedad. Es cierto, tiene una capacidad de acaparar la atención mundial con distintas informaciones, noticias, hechos políticos, además en distintas partes del mundo, no solo en su país. Pero en este momento hay algo que no calza mucho si no entendemos de qué se trata, que es el cierre del gobierno. Guido Larsson, analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, está con nosotros esta noche y nos ayudará. Guido, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Matías. ¿Qué es esto de que esté cerrado el gobierno? Nos imaginamos si fuera de Chile que el presidente dice, bueno, yo no sigo, vuelvo cuando ustedes me aprueben esto, yo me voy a tener que ir a mi casa 2 semanas. Estoy poniendo una cosa ridícula. Pero aquí, ¿de qué se trata? Bueno, como en todo país, el presupuesto de una nación se aprueba todos los años y esa discusión estaba llegando a su fin hacia noviembre, diciembre de este año, pero con un pero que es muy importante. Hay una suerte de, digamos, gallito entre el Ejecutivo y el Congreso. El Ejecutivo, liderado por Donald Trump, está pidiendo ingresos adicionales, o en realidad un presupuesto adicional, para la construcción del muro que separa a Estados Unidos de México. El Congreso ha resistido finalmente a aprobar esos recursos, considera que no es necesario, y por lo tanto, dado que se requiere una orden ejecutiva para la aprobación final de este presupuesto, el gobierno finalmente paraliza operaciones. Como paraliza operaciones, no lo puede pagar a sus trabajadores, no hay servicios, se cierran parques, se cierran también servicios de salud, en fin. Y en esa situación estamos hasta hoy, debido sencillamente un poco a la perspectiva de Donald Trump de querer obtener mayores cantidades de ¿Qué recursos. antecedentes hay de situaciones similares en Estados Unidos? Bueno, este año, de hecho, ha habido discusión al respecto, el año pasado también, pero siempre se llegó a una especie más bien de amenaza antes pero de que se llegara a cerrar. Mira, hasta donde me alcanza la memoria, esta es la primera vez que ocurre algo así en los últimos 40 años. Por lo tanto, estamos en una situación sin precedentes dentro de lo que es la política internacional norteamericana y dentro de lo que ha sido, digamos, la lógica que ha tenido particularmente el gobierno de Donald Trump. ¿Y hasta dónde puede llegar Donald Trump con este gallito? A ver, no sabemos muy bien respecto de eso, solamente tenemos como evidencia un poquito indirecta y marginal como él ha operado en términos de negociaciones internacionales y también dentro de su vida privada. Él ha reconocido, de hecho aparece así en su propia biografía, de que siempre tiene una postura fuerte, es decir, siempre va hasta el máximo de lo que es posible para que su adversario conceda lo que él está dispuesto a obtener. Es muy conocido y muy interesante además esta imagen pública donde está el senador Schumer y la senadora Pelosi sentados en la Casa Blanca y donde fuera de todo protocolo comienzan a discutir abiertamente en torno a, en palabras sencillas, lo desquiciado que era este plan desde la perspectiva de los senadores demócratas. Y Trump no cedió ni un solo milímetro. De hecho, dijo, si es que el gobierno paraliza, la responsabilidad va a estar en los demócratas. Cosa que es obviamente una locura, porque la responsabilidad está en el Ejecutivo, pero eso indica un poco cómo Trump, en alguna medida, también le está hablando a su propia audiencia. Él ha tratado de construir toda una narrativa donde la culpa nunca la tiene él. La culpa está en Mnuchin, el secretario del Tesoro, la culpa está en Powell, el presidente de la Fed, la culpa está en los demócratas, en fin, nunca está en él. Y por lo tanto creo yo que esto no solamente es un juego en torno a la paralización del gobierno, es un juego también en donde se responsabiliza a quien toma las decisiones. Y Trump está jugando el juego que ha jugado todo el año. Ahora, me imagino que detrás de esto habrá de lado y lado encuestas para saber en qué está la opinión pública. Y aquí dijiste algo al pasar que es muy interesante. Tenemos elecciones o reelección relativamente pronto, quedan 2 años para la reelección. No es que necesariamente tenga que ser popular, sino que lo que tiene que ser es popular dentro de su sector. Exacto. Recordemos que ni siquiera tiene la nominación republicana asegurada, ni menos la Casa Blanca para un segundo periodo. Entonces hay que entenderlo, ¿por qué tan duro? Porque alguien dirá, bueno, si para el gobierno tarde o temprano Trump va a tener que hacerse responsable. Pero su núcleo más duro, ¿esto le va bien? ¿Hay encuestas? ¿Conoces tú antecedentes de eso? A ver, es muy interesante la observación porque efectivamente la gran discusión acá es de 2 tipos. Primero, Trump no gana por el voto popular, gana por el sistema electoral que tiene Estados Unidos. Ya perdió, o sea, si no me equivoco, tú me corriges, pero creo que Hillary Clinton le ganó por 3 millones de votos. O sea, en Estados Unidos sacó 3 millones de votos más que Trump. Por el sistema, que no es el caso de explicar, ganó Donald Trump. Gana Donald Trump. Y eso es interesante porque indica entonces de que alguien
alguien puede resultar ser electo sin la necesidad de movilizar gran parte del electorado a su propio favor. Por lo tanto, lo que Donald Trump tiene como desafío es movilizar al electorado duro, el electorado que está dispuesto a salir a la calle, que está dispuesto a volver a votar por Trump. Y ahí tiene una decisión de orden estratégico, porque la decisión estratégica es mantener conforme al electorado, particularmente de Arizona y de Texas, que es los estados donde reciben mayor cantidad, ¿no es cierto?, de inmigración ilegal por parte de la frontera, pero también de aquel votante que votó por Donald Trump en base precisamente a promesas de campaña como precisamente la construcción del muro. Pero no hay que olvidar de que todo esto también es parte del juego de las percepciones. Recordemos, por ejemplo, hace pocos meses que se estaba hablando de esta famosa caravana migratoria, lo recordarán, ¿no es cierto? Hondureños. Esta caravana migratoria de hondureños y también de centroamericanos, pero que rápidamente desapareció finalmente del ojo público. Y yo creo que ahí hubo cierto grado de construcción en términos de tratar de generar masa crítica tendiente al apoyo para la construcción de un muro como este. Eso, recordemos, además fue el preámbulo exacto desde el punto de vista del calendario a las elecciones de medio término, las elecciones parlamentarias, si se quiere, norteamericanas. Entonces, claro, uno puede tener la suspicacia de decir hechos políticos levantados hasta qué punto artificialmente para hablarle al electorado local. Y hay un problema adicional a todo esto, que es un problema, por así decir, comunicacional y de la propia legitimidad de Donald Trump, porque Donald Trump sale electo prometiendo varias cosas, no solamente prometiendo el muro, sino que también prometiendo la forma en que este muro iba a ser construido. Hay que recordar de que él decía, por ejemplo, el muro va a ser pagado por México. No lo pagó México. El muro va a ser pagado finalmente por extras que vamos a obtener de algún gobierno. Nada de eso ocurrió. El muro entonces va a ser pagado en realidad por parte, incluso él ahora está diciendo, debido al cierre del gobierno va a poder capturar algunos recursos adicionales. Entonces, promesa tras promesa que no ha sido cumplido, en alguna medida él tiene que construir el muro si quiere mantener legitimidad respecto de ese votante duro. Y por eso la apuesta es tan dura y tan fuerte. Y las apuestas del mundo político de Washington, por llamarlo de algún modo, indican que esto ¿cuáles son los escenarios de término, de negociación? Porque nadie se va a llevar al 100% de esta negociación, ni los demócratas ni Trump. Pero ¿cuándo va a negociar? ¿Cómo debiera terminar? ¿Y cuánto pudiera durar esta paralización de la actividad del gobierno? Bueno, los cálculos conservadores hoy día están indicando que de hecho podría haber parálisis hasta el nuevo año, ¿vale? Es decir, que podríamos tener hasta el sábado y domingo una negociación infructífera por parte del Congreso. Es interesante, por ejemplo, también de que personas de alto renombre dentro de lo que es el Partido Republicano, como Marco Rubio, por ejemplo, Paul Ryan, ya han tratado de moderar un poquito la discusión y decir, mira, al final acá también estamos perdiendo a parte de nuestro propio votante, porque indirectamente si cierran finalmente el gobierno, no solamente cierran los trabajadores del gobierno, sino que indirectamente ese trabajador que compra, que va a los servicios, que va a los malls, que compra regalos de cumpleaños, hoy día no tiene recursos precisamente para hacer ese gasto y hacer ese consumo. Parte de esta incertidumbre, creo yo, también se refleja en la bolsa. La bolsa ha tenido un pique hacia abajo gigantesco, perdiendo todas las ganancias que había obtenido este año, y por lo tanto creo que el mercado está calculando que hay mucha incertidumbre, y eso se refleja también en términos económicos. Si me preguntas a mí, yo creo que va a haber algún grado de acercamiento hacia comienzos de año, pero es muy difícil realmente saber cuánto va a estirar Donald Trump el elástico. Yo creo que él es capaz de estirarlo lo máximo que pueda hasta que el elástico se rompa. Y no estaba, al menos yo no recordaba que fuese tan central la promesa de Donald Trump de salir de Siria. Siria, una guerra larga, bueno, qué decir, lo dolorosa, lo sangrienta, lo complicada, pero Donald Trump sale de Siria con sus tropas. ¿Cómo tendríamos que leer eso hacia los públicos? Da la impresión de que estamos preocupados en lo doméstico que en lo internacional. No tiene hacia buenas de primera, esa gran vocación internacional de muchos otros presidentes anteriores. Sí, yo creo que una de las cosas que ha pasado con Donald Trump es que tiene buenas ideas o hipotéticas buenas ideas, pero la forma de ejecución de dichas ideas son cuestionables. Nadie podría negar, por ejemplo, de que dos superpotencias se lleven bien, Rusia y Estados Unidos, es algo positivo para el mundo en su totalidad, pero la forma y la ejecución es cuestionable, porque hoy día Donald Trump está siendo investigado precisamente por coludirse con Rusia y eventualmente cometer crímenes a nivel federal. Entonces lo mismo puede ocurrir con Siria. Creo yo que la guerra en Siria, como tú bien dices, es una catástrofe humanitaria gigantesca, 7 millones de desplazados internos, una población de 23, 5 millones de refugiados, quizás 500.000 a 600.000 muertos, por lo tanto una catástrofe desde donde se mire. Pero el punto es cuáles son las consecuencias de un retiro apresurado, un retiro que aparentemente no se informó. Recordemos que el secretario de Defensa renuncia aparentemente a partir de este aviso, James Mattis, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno
tiende a cuestionarse cuáles son las razones de por qué Donald Trump anuncia esto de manera tan rápida. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Yo creo que tú aciertas en términos de decir de que acá también hay una promesa campaña. Donald Trump está siendo presionado en términos de decir, mira, si usted ha hecho un listado de todas estas cosas y en base a todas estas cosas usted salió electo, bueno, algo tiene que cumplir. No está cumpliendo con el muro. En alguna medida cumplió con parte del empleo, pero eso es otro tipo de discusión. La bolsa ha perdido parte de su ímpetu. La Fed está augurando que vienen problemas del 2019 en adelante. Y alzan. Ya vamos a hablar de eso. Entonces hay problemas por todos lados y quizás Siria obedece un poquito a eso. Yo creo, y no quiero parecer maquiavélico en la lectura, pero yo creo que pueden haber cálculos un poquito más oscuros tal vez en eso. Nadie puede desconocer de que Arabia Saudita tiene intereses en Siria. Nadie puede desconocer que Turquía también tiene intereses en Siria, que ambos dos son intereses contrapuestos. Donald Trump ha tratado de mejorar relaciones con Arabia Saudita. Recordemos la defensa intempestuosa que realizó sobre el asesinato, ¿no es cierto?, de este periodista saudí desmembrado en Estambul. Y por lo tanto, Khashoggi. Y por lo tanto puede haber también un cálculo geopolítico en torno a resolver la situación sacando a Estados Unidos, permitiendo que Rusia entonces consolide su posición, animando entonces a Bashar al-Assad al control total de Siria, evitando para siempre posiblemente la postura kurda de obtener algún tipo de territorio en el norte de Siria y eventualmente también que Arabia Saudita mantenga, ¿no es cierto?, el flujo hacia algunos grupos de extremismo religioso. Entonces, la pregunta es muy complicada porque yo no sé realmente cuál es la intención, pero sí estoy seguro de las consecuencias y creo que las consecuencias son hoy día impredecibles y podemos avisorar un 2019 extraordinariamente complejo en esa zona. Y lo que te esbozaba yo como posibilidad de que Trump es un tipo más bien de vocación doméstica que ser el gran guardián del mundo. O sea, la responsabilidad de ser presidente de Estados Unidos aparentemente está escrito que hay que hacer esta guardia mundial, porque lo sienten, este poder hegemónico, partido con China, con Rusia, de alguna manera. Pero da la impresión de que a Trump le importa menos eso que lo que ocurre en la frontera. Es decir, mejorar un muro o completar un muro parece mucho más importante que sostener una paz muy inestable en Siria. Que pase una guerra, que tratar de terminarla. ¿Hay algo de eso o no? Yo creo que hay algo de eso. Yo creo que Donald Trump se caracteriza tal vez por tres grandes rasgos a nivel internacional. Primero, un aislacionismo que él no ha negado, en el sentido de hacer retroceder a Estados Unidos de sus compromisos internacionales. Segundo, un antiglobalismo, es decir, desconectarse incluso de la articulación del sistema económico a nivel mundial y un cierto criterio muy particular de cómo entiende la justicia y la injusticia a nivel internacional. Cuando él concibe que Estados Unidos está siendo atacado, sea esto correcto o no, él responde de manera, uno podría decir, beligerante, manera coactiva, manera muy directa, y eso es lo que explica la posición que él tuvo, por ejemplo, con Alemania, donde Alemania, digamos, discutió, nosotros le estamos comprando muchos BMW, que es lo que nos están comprando ustedes a nosotros. Lo que ocurre con China, esta guerra tarifaria que nadie sabe dónde va a terminar, el intento incluso de disociarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y de los europeos en particular. Entonces creo yo que esto obedece un poco a esta cosmovisión de mundo muy particular, pero que tiene consecuencias que yo creo van a ser relativamente graves a partir del próximo año. Guido Larsson es analista internacional y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí, ayudándonos a entender un poco más este torbellino Trump que siempre nos tiene tan interesados y preocupados. Gracias, Guido. Gracias, Matías. Buenas noches. ¿Crees que el Congreso de los Estados Unidos cederá ante las presiones de Trump para construir el muro en la frontera con México? El 48% cree que sí, el 52% lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Panel, hoy se entregaron los resultados de la prueba de selección universitaria, la PSU, y ya se pueden sacar muchísimas conclusiones, desde la distribución socioeconómica, desde a los colegios que les fue mejor o peor, respecto de la distribución entre hombres y mujeres, si esta prueba es la adecuada para los tiempos actuales. En fin, hay muchas preguntas y tenemos dos especialistas. Jorge Mansi, director de MIDEUC. Jorge, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Por estar aquí. Y también nos acompaña María Elena González, directora del Sistema Único de Admisión. Muchas gracias también por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Yo les mostraba recién, viendo información que llega, y yo les planteaba, y me gustaría saber su opinión, estos rankings de los mejores colegios de Chile. Ya estamos con los 100 mejores colegios de Chile. Yo desde la ignorancia me parece absurdo pensar que el colegio que obtuvo mejor promedio
es necesariamente mejor que el que está número 100, sin consultar, por ejemplo, a qué niños educa, de dónde vienen, de qué familias vienen, o no, Jorge, ustedes que son los expertos. Bueno, evidentemente, aquí ha habido un uso simplificado, que es un poco abusivo de la información. El ranking lo que dice directamente a qué colegios tuvo promedio más alto. De ahí sacar la conclusión de que eso significa que el colegio es mejor, es claramente al menos cuestionable, y una demostración de que eso no es así de simple es nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, porque en el sistema escolar tenemos una forma de apreciar que también lo están haciendo los establecimientos. Con muchos otros factores. Con muchos factores, y una de las cosas que tú mencionas, allí se controla el tipo de estudio, o sea, la composición socioeconómica de los establecimientos. De hecho, las exigencias son más altas para los establecimientos que están beneficiados desde ese punto de vista, y al revés para los que tienen... ¿Y también en ese sistema se hace un ranking, un orden? No. El sistema establece que hay que hacer un ordenamiento. Entonces las escuelas quedan categorizadas en 4 categorías, y dependiendo de la categoría en que esté, significa que hay más o menos presión para, por ejemplo, mejorar, ¿ya? Pero no hay un ranking en el sentido estricto, como, o sea, es muy distinto decir yo estoy en la categoría 1, 2, 3 o 4 que decir yo soy el colegio número 1, el colegio número 5, el colegio número 20, que es lo que hoy día aparece. Es bastante más tenue. María Elena, ¿a usted qué le parece esto de los rankings de los mejores colegios de Chile? O, en fin, más allá de la estigmatización que se puede producir, pero ¿tiene correlación técnica decir que un colegio es mejor que el primero al 10º, por ejemplo? No, ninguna. No. De hecho, nosotros cuando preparamos los informes técnicos con los resultados de las pruebas, una de las cosas que no hacemos es precisamente la evaluación en relación a los establecimientos educacionales, porque hay muchísimos factores que influyen en términos del rendimiento de los estudiantes, y porque la variabilidad al interior de cada establecimiento afecta también las características finales de los rendimientos de esos estudiantes. Exacto. Bueno, se ha hablado mucho estos días, hoy más bien, y pasa todos los años, hace un rato ya, de que entra la duda de por qué tenemos PSU, se ha transformado casi en una mala palabra, de que nosotros tenemos una PSU que tiene todos los males del mundo, segrega porque mide solamente conocimientos y no aptitudes, que segrega o que es más perjudicial para las mujeres, es decir, que subvalora el conocimiento de las mujeres. A ver, Jorge, tú estuviste en la creación de la PSU originalmente, sí, y has escuchado y entras en el debate todos los años de lo técnico. ¿Quién le pudiéramos mejorar a esta PSU, o definitivamente hay que enterrarla y tener algo nuevo? No, yo creo que uno tiene que cambiar las cosas en general en la vida cuando uno tiene suficiente evidencia de que hay problemas con eso y hay que cambiarlo. Uno puede, alternativamente, mejorar lo que tiene. Y eso es una sabiduría que uno tiene que, un juicio que uno tiene que hacer. Cuando se acumulan muchas razones para cambiar algo, es bueno cambiarlo. Y cuando no es así, es bueno mantener la idea de mejorarlo. ¿Y esto es bueno cambiarlo a estas alturas ya? Bueno, es que ese es el problema. Pongámonos de acuerdo en cuáles son los problemas que queremos resolver. Porque hay problemas que, así como estábamos diciendo, no se le puede achacar realmente a un colegio el resultado de sus estudiantes solamente a la acción del colegio. También creo que es injusto achacarle a la prueba, por ejemplo, la segregación escolar. La segregación escolar en Chile no la crea una prueba. La segregación escolar es una característica del sistema educativo. Entonces, cuando la gente dice... ¿Y la prueba puede ayudar a profundizar esa segregación? Podría, y para eso hay herramientas técnicas para saber si lo hace. Quedémonos en ese punto. Con María Elena, para ir testeando las opiniones. ¿Es segregadora esta prueba? Nosotros hemos hecho varios estudios en relación a la prueba que venían desde que se instaló la prueba de selección universitaria, y lo que hemos visto es que no es la prueba en sí misma la que segrega. O sea, lo que hace la prueba es mostrar una realidad del sistema educacional. De hecho, se han hecho estudios de validez, estudios de sesgo, porque siempre hay que estarla evaluando y mejorando, pero no es en sí mismo el instrumento el que genera esa situación. Ya. Lo evidencia. Ok, o sea, la PSU es el sofá de Donoto, no es el problema de fondo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los dos en eso? Yo diría que no tenemos suficiente evidencia para decir que no sea así.
Pero como es evidente, es como cuando hay algo que te ilumina un problema, entonces tú crees que ahí está el problema. La segregación sería un problema que aparece en esta prueba, o el foco se ha puesto todos los años en segregación socioeconómica. ¿Qué otros problemas le ven ustedes a mejorar a la PSU? Hay un elemento que yo creo que es bien importante, que hay que considerarlo ahora en términos de la mejora y lo que puede venir a futuro. Y es que la población estudiantil ha ido cambiando de manera importante. O sea, hoy día tenemos una diversidad enorme que no la teníamos hace 15 años, ni menos cuando teníamos la PAA, frente a la cual es altamente probable que tengamos que introducir otros tipos de instrumentos que sean capaces de recoger también esa diversidad que hay en los estudiantes. Y ese es un tremendo desafío a futuro. Jorge, ¿tú qué piensas al respecto de incluirle otras variables? Porque, disculpa, yo he escuchado a un experto decir que la PSU tiene mucho más que ver con el cómo te fue en el colegio al predictor de cómo te va a ir en la universidad. ¿Eso es tan así y es adecuado que sea así? Primero, partamos por la evidencia. La evidencia existe y, de hecho, el Consejo de Rectores publicó recientemente un estudio que es continuador de varios otros estudios que se han hecho desde que se creó la PSU. 2 años después de la PSU hubo un primer estudio grande sobre lo que se llama la validez predictiva. Y lo que todos los estudios han mostrado, que es muy, muy parecido en el tiempo, es que la PSU es, en comparación con la prueba que teníamos antes, más predictiva. Más predictiva. Sí. Del desarrollo universitario, de los que lo rinden. Predictiva de lo que pasa con los estudiantes una vez que ingresan a la universidad. Por supuesto que uno tiene que hacer distingo. Hay pruebas que son de una buena capacidad predictiva comparada con estándares internacionales, como sería el caso de matemáticas y ciencia, y pruebas que tienen una baja capacidad predictiva, como sería el caso de lenguaje e historia. Con todo, esas 4 pruebas funcionan mejor en el contexto de estas pruebas de la PSU, en términos de predicción, que como lo hacía la antigua PAA. Perfecto. Marilena, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, eso es evidencia. Es que eso es evidencia. Ok, no es discutible eso. Son lo que dicen todos los estudios que se han hecho. Y usted cuando decía que agregarle nuevas cosas, por ejemplo, hay universidades en el mundo, hay universidades de las más prestigiosas que agregan, o sea, que por ejemplo, estos tipos PSU, o como se llama en otro país, es un punto de partida y que después de esto la universidad se siente, recibe a los preseleccionados y le dice usted qué deporte ha hecho, usted qué trabajo social ha hecho, usted qué instrumento toca. Es decir, un montón de otros elementos que le permitan predecir cómo va a ser ese estudiante que quiere tomar o no. ¿A usted le parece que en Chile es probable hacer eso? Y deseable, Jorge Manzi. A ver, deseable, yo creo que enriquecer un sistema de admisión va a ser siempre deseable. ¿Ya? Lo que sin embargo tenemos que asegurar es que cualquier cambio que le introduzcamos, y especialmente cambios audaces como los que tú estás señalando, sean compatibles con las capacidades que hay en el país y con las señales que eso va a dar. A ver, eso lo manejan no todas las universidades, por ejemplo, en el contexto norteamericano. Eso es un proceso muy caro. Es de las privadas. Las privadas más prestigiosas. Más prestigiosas lo hacen. Pero las públicas grandes no tienen capacidad para manejar tanta información. Y eso lo hace cada universidad por separado. Ya, sí, mientras que en Chile tenemos un sistema integrado y único, que le exigimos que resuelva muy pronto, muy rápido. En Estados Unidos la prueba principal se rinde unas 7 veces al año, aquí la tenemos solo una vez al año. Entonces las condiciones de entrada son distintas, los recursos disponibles son distintos y no perdamos de vista la cultura. Por ejemplo, mentir para ganar una posición en Chile es mucho más aceptable mucho más comprensible que la gente diga, oye, por favor, di que yo fui dirigente en el curso, si total, ¿qué tanto? Para poder mostrar que tengo habilidades de liderazgo. Claro. Eso en el contexto de las reglas del sistema norteamericano es mucho menos probable. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos claro. Al comparar sistemas. ¿Y las posibilidades? Perdón, usted no le di el espacio para que me contestara cuando dijo el agregar nuevos factores o nuevos elementos. ¿A qué se refería, María Elena? Es que hay varias posibilidades que es importante estudiarlas. Por ejemplo, en Chile se instaló hace muy poco el sistema de desarrollo docente, donde uno de los ítems interesantes a incorporar tiene que ver con aspectos vocacionales, que es uno de los temas que han venido planteando desde el ámbito de la educación. Ese es un elemento que sería interesante incorporarlo precisamente para esa área. Pero chocamos con lo que señala Jorge en relación al cómo implementarlo de manera que sea factible para que todas las universidades tengan las mismas posibilidades, precisamente porque es un tema complejo
y caro, y que requiere mucho recurso humano. Y la posibilidad de hacer más de una prueba, hacerla 2, 3 veces al año, porque con la tecnología disponible, ¿qué tan caro pudiera ser citar 2 veces al año en vez de una a los muchachos? Capaz que bajar a costo en algún momento, porque hay que paralizar colegios, cuando se hace en fecha única, los colegios que son sede tienen que parar. Tiene un montón de traumas, a lo mejor hacerlo 3 veces al año, como se dramatizó hacer esto de usar la PSU por 2 años consecutivos, los puntajes. Sí. Y eso era un no tema antes. ¿Es posible en Chile hacerlo más de 1 o 3 veces al año para bajarle la carga psicológica a esto? Totalmente. ¿La presión? Sí, claro que sí. O sea, además es un aspecto que el Consejo de Rectores ha estado discutiendo por varios años ya. Ya, pues ya es hora de como tomar una decisión, pues. como una posibilidad. Eso tiene dos elementos A ver, que hay que considerar. lo bueno y lo malo. Primero, que la prueba actual que nosotros tenemos tiene una alineación al currículum con los contenidos hasta 4º año de enseñanza media. Por lo tanto, esa es una de las razones por las que se espera que cierren su año escolar. Sí. El Consejo ha estado intentando bajar en la fecha para que no calce, y eso no ha sido posible porque el calendario escolar lo fija el Ministerio de Educación, no nosotros, que es uno de los problemas. Han habido planteamientos en términos de que hay una cantidad importante de población de generaciones anteriores que a lo mejor podría dar la mitad de año, claro, y esperar los resultados hasta fin de año. Están todas las posibilidades dentro de la mesa. ¿Qué factibilidad? Porque hay de tomar decisiones, porque esto lo venimos escuchando hace rato. Sí, aquí hay 2 temas. Por un lado, las posibilidades técnicas que tiene el DEMRE, que es quien construye la prueba todos los años, para tener un pool de ítems lo suficientemente grande como para poder construir 2 o 3 pruebas durante el año, por una parte. Y por otro lado, porque todo el aparataje que está detrás de la implementación de la prueba, está involucrado Carabineros, los establecimientos educacionales, todos los examinadores, o sea, requiere de una logística muy grande que hay que evaluarla con bastante anticipación. Mañana con un computador, en un sistema, en una sala que tenga el DEMRE, la Universidad de Chile o qué sé yo, que vayan de a lotes de 200 alumnos varios fines de semana, no sé, a lo mejor se requiere menos carabineros, menos parar el tránsito, menos suspender clases en los colegios, menos traumático, ¿o no, Jorge Mansi? O sea, desde el punto de vista de los postulantes sería definitivamente una ventaja, la familia. Y uno podría decir en general debiera ser un beneficio que la prueba se rinda más de una vez, y tanto así que ha sido dicho y pedido. Recuerdo cuando yo entré en este tema, el propio rector de la Universidad de Chile, que es mal que mal el rector que está a cargo de la entidad que está a cargo de la prueba, estaba pidiendo que eso ocurriera. Así que sí, hay una voluntad de hacerlo de todas las partes, pero requiere condiciones, como dice María Elena, que son no necesariamente fáciles de cumplir. Pero yo creo que hay que hacerlo. Y es simplemente una exigencia que hay que imponerse, hay que darse un plazo para poder cumplir con las exigencias técnicas que eso demanda y cuidar los posibles efectos adversos. Por ejemplo, a mí no me gustaría pensar que porque la prueba se puede rendir 2 veces al año, los jóvenes que están en 4º medio decidan que entonces pueden rendirla también en julio del 4º medio, y en la práctica eso significaría que la enseñanza media ya deja de tener 4 años y pasaría a tener 3, porque la gente terminaría el 3º medio pensando que a los 3 meses va a tener que rendir. No, pero quizás partir pensando en los que no les fue tan bien el primer año. Por eso poner reglas. Muchachos, no esperen un año entero, sino que... Eso sería lo lógico. Pero ahí tú tienes que hacerte cargo del hecho de que los que van a rendir la prueba en diciembre no son equivalentes a los que van a rendir la prueba en julio, y por tanto las pruebas tienen que hacer algo para que los puntajes sean comparables y creíbles. Y ahí está la parte técnica que se puede resolver, porque de hecho se resuelve en otras partes del mundo, pero demanda más recursos y demanda probablemente condiciones legales para proteger la privacidad de la información. Y con esto terminar, y le hago la misma pregunta a los dos, a Jorge se la hice en la tarde, pero estuvo en la radio. Si tuviera la bala de plata, un cambio que le haría en este sistema, ya sea para hacerlo o técnicamente mejor, o más equitativo, o más predictivo, lo que ustedes quisieran, una posibilidad para cambiar esta PSU. María Elena, ¿usted cuál cree que es lo que más nos urge? Partimos por Jorge, porque ya se la hice en la tarde, y no sé si tuvo el tiempo para contestarme. Yo no dije lo que habría dicho sobre ese punto, porque hablé sobre el tema de la equidad. Yo diría que, y hablamos de equidad, curiosamente para mí el cambio más importante no es técnico, sino que es un cambio político.
hemos tenido un sistema de admisión que ha sido objeto de permanente debate y sobre el cual no hemos sido capaces de coordinar las distintas partes que entran a jugar un rol aquí para que esto no sea un campo de batalla. Es muy malo que una prueba con esa significación se haya transformado como una especie de campo de batalla anual entre instituciones, donde hay intereses en juego. Y creo que hay una oportunidad muy importante que se da con el cambio de la dependencia ya legal, porque la ley ya está, digamos, implementándose, y próximamente entonces la administración de todo este sistema va a estar en el Ministerio de Educación. Creo que el Ministerio, si lo hace bien, hay una oportunidad para que todas estas distintas partes puedan jugar un rol constructivo y que dejemos de tener esto como un campo de batalla. Yo creo que si despejamos eso, creo que las discusiones técnicas se van a hacer mucho menos dramáticas, menos apasionadas y menos cargadas, que es lo que lamentablemente ha pasado todos estos años. María Elena, ¿usted cuál cree que sería el cambio? Yo quisiera un cambio, también aprovechando la oportunidad histórica que tenemos ahora, quisiera tener un sistema que estuviera más articulado entre el mundo escolar y la educación superior universitaria. Chile tiene recursos limitados, las universidades tienen recursos limitados, el perfil del estudiante no es menor en relación a que pueda cursar y no se frustre y no se pierdan recursos también en las instituciones. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier cosa que pudiéramos hacer hoy día que articulara mejor el sistema escolar con el sistema universitario, creo que sería una ganancia para el país. María Elena González, Jorge Mansi, especialistas en este tema, en un día donde se habló mucho y hay muchas familias que, bueno, unos no lo están pasando bien, muchos muchachos que salieron defraudados y quieren que pase rápido el año para tener su revancha, y hay otros que están felices y aliviados porque es muy estresante esto. Sí, pues. ¿Es necesario en todas partes del mundo? ¿Es una cosa tan de vida o muerte como se ha transformado esto? ¿O? Donde existe es así. Sí, donde existe es así. Jorge, María Elena, gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Sí, ya vamos a volver con más temas aquí en Vía Pública. Y vamos a revisar de inmediato el resultado de la pregunta que les hicimos. ¿Crees que el Congreso de los Estados Unidos cederá ante las presiones de Trump para construir el muro en la frontera con México? El 48% cree que sí lo hará, el 52% lo contrario. Vamos de inmediato a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Por favor, señor director. ¿Qué vamos a destacar en este momento? Es hipercompleto, no necesariamente esta es la noticia en cabeza. Aquí hay video, selección de internacional, nacional, programas anteriores, en fin, es tremendo. Estos son los 10 colegios con mejores puntajes en la PSU. Que esto es distinto, perdón, esta titulación, me paro un segundito, es distinto a decir que son los mejores colegios. Aquí está concreto. Estos son los 10 colegios con mejores puntajes en la PSU. No es mejor un colegio que está entre los 10 que uno que está en los segundos 10, porque hay un montón de consideraciones que hay que seriamente meterlas a la juguera si uno quiere decir cuál es mejor, como si los rankings lo hicieran todos en este país. Por ejemplo, ¿quiénes son los alumnos que entran en esos colegios? ¿De dónde vienen? ¿De qué procedencia sociocultural? ¿De qué tipo de familias vienen estos niños? Si padres con más oportunidades, con menos oportunidades, padres profesionales o no. Es distinto a educar a un niño que proviene de padres analfabetos, ¿no? Sacar 500 puntos con un hijo de padre analfabeto probablemente es mucho más complejo que sacar esos 500 puntos donde son hijos de padres profesionales. ¿Qué pasa si hay colegios que echan a niños por rendimiento o van segregando por el camino para llegar con una selección? Es decir, el ser bueno no es solamente sacar buenos puntajes en la PSU, y eso es re claro. Así que me parece que ese es el título hipercorrecto que se hace aquí. Estos son los 10 colegios, porque son objetivos, con mejores puntajes de la PSU. Tiempo, señores, el tiempo. Temperatura, en este momento 18 grados con 3 décimas en la región metropolitana, está despejado. Para mañana, jueves y viernes, tenemos despejado, máximas de 30 y 29 grados. Lo hemos vivido aquí en la región metropolitana. Linares, región del Maule, estaremos con 28 grados despejado. La máxima, y en Illapel, región de Coquimbo, 26 grados la máxima con 26 grados.
Y un día como hoy, pero en 1963, nació uno de los fundadores y mentes creadoras de la banda estadounidense Metallica. Hablamos del baterista Lars Ulrich. Historia particular, porque iba encaminado a ser tenista. ¿Sí? Cuando a los 16 años decidió dar un giro y pensar que eso no era lo suyo, a pesar de que su padre lo era. Bueno, pero que el padre, ¿qué tiene que ser lo del hijo? Más o menos evidente a esta altura del partido, pero en esa época a lo mejor era distinto, ¿no? Bueno, se retiró del deporte y luego publicó un anuncio en Los Ángeles buscando a un cantante para hacer una banda. Bueno, a este anuncio respondió James Hetfield, el vocalista del grupo con quien dieron forma a Metallica. Mire, no, tan mal no les fue, ¿no? Y con Nothing Else Matters de fondo, con Metallica nos despedimos de esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Myself this way. Life is ours, we live it